En esta oportunidad entonces vamos a revisar ya nuestro instructivo de aprendizaje de octavo, eh, que corresponde a nuestra octava quincena, que va desde el 10 al 21 de agosto del 2020, en donde si se fijan vamos a abarcar cuatro objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Vamos a ver el objetivo 1, el 2, el 4 y el 5, que están desglosadas en estas actividades que nosotros ya hemos visto. ¿Ya? Ahora, si nosotros observamos, vamos a resolver operaciones entre números enteros. Vamos a resolver números racionales en la recta numérica. Vamos a resolver operaciones entre números racionales. Vamos a estimar raíces cuadradas. Vamos a resolver problemas aplicando raíces cuadradas. Y vamos a resolver problemas que involucran variaciones porcentuales en contextos diversos. ¿Ya? Si ustedes observan, acá tenemos objetivos que hemos visto desde las primeras semanas hasta las últimas quincenas. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vamos en esta octava quincena, que es como una quincena de repaso, vamos a englobar todo lo que hemos visto durante el año. ¿Ya? Eso es lo nuevo, ¿cierto? Lo novedoso que se va a trabajar ahora. ¿Ya? Por lo tanto, se va a requerir no tanto del libro, sino que de las quincenas que ustedes ya tengan hechas. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes las tengan, ¿cierto? A mano para que se puedan apoyar. Bien. Ahora, dentro de las indicaciones generales, bueno, junto con saludarlos, ya, y esperando que hayan tenido unas reponedoras semanas, en esta quincena 8 vamos a ejercitar toda esta primera unidad, ¿ya? Y para realizar esta actividad se necesitará de su cuaderno, ¿ya? O las guías, ¿cierto? Que ustedes tengan desarrolladas, donde han hecho las quincenas anteriores. Si a alguien se les traspapeló por casualidad alguna que otra guía, pueden revisar su correo porque ustedes me las enviaron, entonces de ahí también las pueden descargar, por si es que en algún momento no las encuentran. ¿Ya? Ahora, si tienen dudas con la realización de las actividades, me pueden consultar a mi correo, ¿cierto? Y yo a la brevedad les iré dando alguna respuesta a medida que vayan, ¿cierto?, haciendo las respuestas anteriores. Eh, Así como en las otras quincenas, me pueden enviar la actividad resuelta a mi correo por medio de fotografías. eh, Puede ser en PDF, puede ser en un Word, pueden sacarle una foto a su cuaderno, como lo dije antes, y enviarme sola la fotografía. Entonces ahí ustedes tienen más libertad para poder eh, entregar a estas actividades. Ahora, como esta es una actividad de una guía con alternativas, es importante que además incluyan el desarrollo, ¿ya? Para que así ustedes me demuestren de que ustedes entendieron y aprendieron a hacer el ejercicio, ¿ya? Ahora, si alguien lo quiere hacer con pizarra digital, perfecto, sin ningún problema. Ya lo pueden hacer, ya para que lo puedan tener al tanto, ¿ya? Eh, bueno, y participar de las clases virtuales para ir aclarando las dudas, ¿cierto? Es muy importante, ¿ya? Y lo pueden hacer accediendo desde su computador o desde su celular, ¿bien? Y recuerden, obviamente, trabajar en un ambiente tranquilo, ¿ya? Si trabajan con música que sea moderada, ¿ya? Para que puedan estar relajados y entender mucho mejor, ¿bien? Ahora, a diferencia de las semanas y las quincenas anteriores, que acá habían instrucciones, ¿cierto? Un instructivo en donde ustedes llegaban y revisábamos las páginas del libro. Acá ya no tenemos eso, sino que tenemos una guía de ejercicio, ya directamente, donde ustedes van a colocar su nombre, van a colocar su curso y la fecha. Bien, ahora, para esto, como ustedes observan, vamos a tener preguntas que van a ir desde el primer objetivo que vimos las primeras semanas, ya no trabajamos solamente con números enteros, y a medida que vayan avanzando, van a ir añadiéndose los números racionales, las operaciones con números racionales, las raíces, las estimaciones con raíces, los problemas con raíces y las variaciones porcentuales. ¿Ya? No es una guía extensa, tiene solamente 14 ejercicios, pero estos 14 ejercicios son de una dificultad no tanto de llegar y desarrollar, sino que además tienen eh,
habilidades de comprensión, ya ustedes tienen que leer comprensivamente, tienen que analizar cada uno de los enunciados para así poder dar una respuesta correcta. Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy es que yo les voy a explicar qué se debe hacer en cada ejercicio para que ustedes después puedan resolverlo sin mayor problemas, ¿ya? Porque el cómo desarrollarlo, ustedes ya lo saben, ¿ya? Ahora, el qué hacer en cada ejercicio de repente cuesta, ¿ya? Entonces yo los voy a guiar en esta oportunidad y vamos a ir analizando pregunta a pregunta y vamos a ir diciendo qué es lo que deben hacer, ¿bien? Ahora, la primera dice, el producto entre -10, -2 y 5. En este caso, acá la palabra producto es aquella que a mí me va a indicar la operación, que en este caso es una multiplicación. Por lo tanto, lo que nos está indicando acá es que yo debo multiplicar el -10, multiplico el -2 y multiplico el 5 y me va a dar uno de estos cuatro resultados, ¿ya? Recordemos que aparte de multiplicar los números, tenemos que también multiplicar los signos, ¿ya? Así que para que cuando lo hagan vayan haciéndolo de manera ordenada. Ya si quieren multiplicar los dos primeros y el resultado lo multiplica con el segundo, o sea, con el tercero, y así van avanzando de una manera más óptima. Bien, entonces aquí no hay mayor problema en el desarrollo. ¿Ya? Recuerden que al final de la explicación de los 14 ejercicios, les voy a pedir, ¿cierto?, que ustedes elijan uno para que yo pueda desarrollárselo y explicárselo. Así que ustedes atentos para que vean aquel ejercicio que encuentren más complicado, ojalá, y así poder desarrollarlo y poder dar una respuesta más óptima. Ahora, pasemos a la 2. En la 2 dice, las temperaturas mínima y máxima registradas durante un día fueron -2 grados Celsius en la mañana y 23 grados Celsius en la tarde. ¿Cuál es la variación entre estas temperaturas? Entonces acá nosotros tenemos que primero decidir dos cosas. Decidir si la temperatura de la mañana a la tarde aumentó o disminuyó. Ya, eso es como lo primero que hay que hacer, para así nosotros descartar dos alternativas enseguida. Y lo otro es ver cuánto fue la variación propiamente tal. O sea, cuántos números hay o cuántos grados hay entre el -2 y el 23. Bien, entonces ahí simplemente ustedes tienen que desarrollar, ¿cierto?, una operación matemática para poder determinarlo y marcar, ¿cierto?, su alternativa correcta, que siempre va a ser una de las cuatro. Bien, pasemos a la 3. En la 3 dice, un buzo se sumergió 15 metros en una hora. Si cada 15 minutos bajó la misma cantidad de metros, ¿cuántos metros se sumergió en 45 minutos? Entonces, si se fijan, este buzo en una hora baja 15 metros. Y siempre va a bajar la misma cantidad, ¿cierto? En 15 minutos baja la misma cantidad de metros, en 15 igual la misma cantidad, en 15 igual la misma cantidad, hasta llegar a 15 metros en una hora. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos metros se sumergió en 45 minutos? Pero resulta que 45 minutos es menos que una hora. Por lo tanto, acá, para poder hacer este ejercicio, tienen que multiplicar y dividir, o dividir y multiplicar, ya para poder encontrar, ¿cierto?, a cuánto equivalen estos 45 minutos. Recordemos que una hora son 60 minutos. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que generar, ¿cierto?, esta proporcionalidad, ¿cierto?, y dar una cantidad de metros que el buzo va a bajar solo en 45 minutos. Bien. Eso. Ahora, respondiéndole al Diego, sí es la 8. ¿Ya? Ahora, en la número 4 tenemos que determinar cuál es el valor de A en esta recta numérica. Ya recordemos que acá en la recta numérica tenemos números que van
hacia la derecha, que son los positivos, y a la izquierda del 0, que son los negativos. Y además tenemos que considerar, ¿cierto?, la cantidad de espacios que hay o la cantidad de divisiones que hay entre un número y otro para poder calcular, ¿cierto?, nuestra fracción. Recordemos que esto lo vimos, ¿cierto?, en unas semanas anteriores. Entonces acá ya tenemos que empezar a recordar, ¿cierto?, cómo era el proceso de. Ahora, como es un número mixto, yo la parte entera de este número mixto voy a saber entre qué número va a estar, ¿cierto? Como va hacia la izquierda, todo lo que está acá es 0, algo. Todo lo que está acá es un entero como algo negativo. Todo lo que está acá son dos enteros como algo negativo. Entonces, ahí ya van a tener considerar, ¿cierto?, eh, a qué número mixto corresponde. ¿Ya? De partida ya no va a ser la D porque va a ser menos 2. Por lo tanto, va a irse hacia la izquierda. Entonces, como el A está entre 1 y 2, tiene que ser entre A, B y C. Entonces, ahí ustedes tienen que corroborar a cuál de las tres alternativas corresponde esa letra A que correspondería en ese espacio. Entonces, ahí ustedes tienen que ver y marcar, ¿cierto?, en cuál corresponde. Y en realidad en este ejercicio no es necesario mayor desarrollo, ya que solo con observación uno puede darse cuenta al tiro cuál es la alternativa correcta. Bien, ahora en la 5 ya sí hay un poco más de desarrollo. Ya en la 5 tenemos ya las operaciones con números racionales. Tenemos que restar y sumar, ¿ya? Y aquí vamos a tener los tres tipos de racionales. Vamos a tener el decimal periódico, vamos a tener la fracción propia y vamos a tener el decimal, el decimal finito, eh, fracción, fracción propia, y vamos a tener el decimal periódico, ¿ya? Ahora, lo que yo les recomiendo es siempre, obviamente, trabajar primero la resta y el resultado se le suma al decimal periódico, ¿ya? Si desean, pueden trabajar todo como fracción y luego convertir a decimal, o convertir todo a decimal y trabajarlo como decimal. ¿Ya? De ambas maneras, ¿cierto?, es viable, y si trabajan como fracción, podrían además transformar también las alternativas a fracción para poder comparar, o ir haciéndolo de una manera más por algún camino eh, paralelo. Ya recordemos que acá no solamente hay una sola forma de desarrollar el ejercicio. Ya en este tipo, en especial en este tipo de ejercicios de matemáticas, hay varios caminos que están correctamente desarrollados, ¿ya? Que estarían buenos, ¿ya? Pero ahí yo se los dejo a su albedrío, ¿cierto? Que elijan el camino que más les acomode para poder desarrollar. Bien. Entonces, como recomendación, sí les diría que primero hagan la resta y después finalmente hagan la suma. ¿Ya? Ahora, en la número 6 ya tenemos una aplicación de números racionales en la vida cotidiana, y nos dice que Luis tiene 154 llaveros de distintos lugares del mundo. Si 7 onceavos corresponden a Sudamérica, ¿cuántos llaveros son de otros lugares? Por lo tanto, lo que nos están pidiendo acá es que, por una parte, podría calcular a cuánto corresponden los 7 onceavos de 154, que serían los que corresponden a Sudamérica, y después restar el resultado con 154 y voy a encontrar los llaveros de otros lugares, como un camino. El otro camino sería determinar la otra parte de los 7 onceavos, que sería la fracción que corresponde de los llaveros de otros lugares, y a esa fracción calcular, ¿cierto?, cuánto sería esa fracción de 154 y me daría automáticamente la cantidad de llaveros, ¿ya? De ambas formas, como les dije anteriormente, me sirve para poder determinar la misma alternativa, ¿ya? Así que ahí ustedes pueden usar una u la otra. Bien, ahora en la número 7 ya tenemos, pasamos, ¿cierto?, ya a las raíces, ya que ya serían nuestras últimas quincenas. Y la primera, en este caso la número 7, nos pregunta cuál es el valor de la raíz de 324.
¿Ya? Eso lo vamos a explicar al final, Vanessa. ¿Ya? Para ir avanzando ordenadamente. Eh, a ver, acá tenemos que simplemente calcular la raíz. Ahora, para aquellos que les pueda costar un poquito el cálculo de la raíz, lo que les podría decir es que podrían ir multiplicando. Por ejemplo, 17 por 17, eh, 18 por 18, 81 por 81 o 162 por 162, que serían los números al cuadrado, y les debería dar el resultado que está dentro, que sería el 124. ¿Ya? Entonces así nosotros vamos a poder eh, desarrollar, ¿cierto? Un, una forma para poder calcular esa raíz, sin usar la calculadora, obviamente. ¿Ya? Porque la idea, ¿cierto?, es que podamos ir determinando valores, ¿cierto? De manera estimativa, ¿ya? Pero como realmente son valores muy altos, podemos, ¿cierto?, estar multiplicando las alternativas y ayudándonos de ellas para poder comprobar de que ese sí sea nuestro resultado. Ahora, en la número 8 ya tenemos que estimar, ¿ya? Recordemos que en la número 8, si se acuerdan, nosotros teníamos raíces que no eran exactas, por ejemplo, esta raíz de 27. Y nosotros debíamos hallar cuáles eran las raíces que estaba a la izquierda y la raíz de la derecha. Eran exactas, ¿cierto? Y ahí nosotros podíamos ver hacia dónde estaba más cercano, ¿cierto? Hacia el número de la izquierda o hacia el número de la derecha. Y eso es lo que nos preguntan acá. Nos preguntan, ¿cuál de los siguientes números es más próximo a la raíz de 27? Puede ser el 3, el 5, el 6 o el 9. Entonces ahí ustedes tienen que ubicarle en la recta y ver, ¿cierto?, hacia qué número es más cercano esta raíz de 27. ¿Ok? Ahora, en la número 9 ya tenemos una aplicación en la vida cotidiana, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, que el área de un cuadrado es 81 centímetros cuadrados. Y nos preguntan que cuál de las siguientes expresiones representa la medida de su lado, ¿ya? Acá no nos dice cuál es el lado, sino que cuál de las siguientes expresiones que tenemos como A, B, C o D representa la medida del lado de este cuadrado con área 81. Bien, entonces acá nosotros ya tenemos que de cierta manera dibujar nuestro cuadrado para que podamos comprender un poco más este ejercicio y averiguar que el área del cuadrado es multiplicar lado por lado o el lado elevado a 2. Entonces ya con eso poder encontrar, ¿cierto?, nuestro resultado y así además encontrar nuestra alternativa correcta. Bien. Y finalizando con las raíces, ¿cierto? Pasamos ahora a nuestras variaciones porcentuales, que fue la última quincena que nosotros vimos, que era la quincena número 6. ¿Ya? Y en esta quincena nosotros analizamos eh, cuando un valor numérico aumentaba o disminuía de una manera porcentual, ya que lo veíamos en las ofertas, en los IVA, en los impuestos, en los depósitos, ¿cierto? Entonces ahí podíamos ir calculando estos valores de una manera más directa. Ahora, la número 10 nos dice que si 6.000 disminuye en un 35%, ¿qué cantidad se obtiene? Por lo tanto, nosotros tenemos que calcular, obviamente, eh, la variación porcentual. O sea, al 100 le voy a descontar esos 35%, me va a quedar 65%, y yo después calculo el 65% de 6.000. Y ahí me va a dar la alternativa correcta. Ahora, si alguien quiere calcular el 35% y al resultado le resta los 6.000, o al 6.000 le restan el resultado, también le va a dar la misma alternativa. Ya, pero la idea es que siempre tratemos de aplicar cierta esta variación porcentual para hacerlo más directo. Bien, y esa es la número 10. Ahora, en la siguiente, en el ejercicio 11, dice, si un pantalón tiene un descuento del 60% equivalente a 4.500, ojo, lo que descuentan al pantalón son los 4.500. Entonces aquí nos preguntan cuánto costaba el pantalón originalmente. O sea, ¿cuál era el pantalón? ¿Cuál era el precio del pantalón original al cual se le descontó 4.500 pesos, sabiendo que ese descuento equivalía a un 60% del valor del producto? O sea,
el 60% del valor del pantalón fue 4.500. Entonces tengo que averiguar cuánto costaba, ¿cierto? Originalmente el pantalón. ¿Ya? Entonces aquí la pregunta está como al revés, ¿cierto? Al revés de la anterior. Entonces aquí ya nosotros tenemos que averiguar la otra parte. Bien. Ahora, la número 12 es una pregunta en donde no hay mayor desarrollo. Acá es muy importante leerla y entender lo que se nos está preguntando. Bien, fíjense bien. Dice, la publicidad de una tienda informa que se realizará un descuento de hasta un 70%. ¿Ya? Un descuento de hasta un 70%. Esto equivale a decir que los productos tendrán un precio mayor, los productos estarán a menos del 30% de su precio, los productos costarán a lo más un 70% de su valor original, los productos costarán a lo menos un 30% de su valor original. Entonces aquí nosotros tenemos que ver que esta expresión, descuento de hasta un 70%, ¿a qué equivale con respecto al producto? ¿Ya? Entonces aquí solamente leer, ¿ya? Leer, analizar y si quieren pueden ir sacando un descarte o si no tienen que ir viendo lo que corresponde, ¿ya? Pero eso solamente aquí no es necesario un desarrollo, ¿ya? Acá puede ir directamente a la respuesta correcta. Bien, ahora la número 13 dice, por las ventas realizadas en un kiosco durante un día, se deberá pagar un IVA de 28.500. ¿Cuánto es la venta total realizada ese día? Y fíjense bien, acá es muy parecido a la de los pantalones, en la número 11. Porque acá me dice que el IVA, que era este impuesto al valor agregado, que equivalía a un 19%, es igual a 28.500. Entonces, si el 19% equivale a 28.500, ¿cuánto fue la cantidad total? ¿Cuál fue el 100%? Entonces, tenemos que calcular, ¿cierto? ¿Cuál fuera mi valor original de la venta total? ¿Ya? Ahora, si quisieran apoyarse de las alternativas, podrían calcular el 19% de la venta total y le tiene que dar 28.500. Entonces ahí ustedes pueden ir calculándola de una manera más fácil, ¿cierto? O más rápida para darse cuenta cuál es la alternativa correcta, ¿ya? Pero sí es importante saber de que el IVA corresponde a un 19%, ¿ya? Y, y saber que el 28.500 representa al 19%, ¿ya? El que le calcula el 19% al 28.500 va a estar malo, ¿ya? Porque acá nos dice que 28.500 corresponde al 19%. Entonces nos pregunta por la venta total realizada ese día, ¿ya? Así que ojo ahí cuando lo tengan que resolver. Bien, ahora, una liquidación de sueldo indica que el sueldo líquido a recibir por un trabajador es de 640.000 pesos. Si no hay otros descuentos, ¿cuánto se descontó por concepto de salud y AFP? Y yo puse ahí aproximadamente 20%. Eh, entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dice que la persona que está trabajando, el trabajador, al final de mes recibió ese dinero. Eso fue lo que le pagaron, porque dice que fue el sueldo líquido. ¿Ya? El sueldo líquido es lo que a uno le pagan, lo que a uno le depositan. ¿Ya? Pero recuerden que dentro de un sueldo hay valores que se llaman descuentos. Y dentro de estos descuentos, ¿cierto? Está el concepto de salud, que puede ser FONASA o ISAPRE, y está el concepto de AFP, ¿ya? Que es la pensión. Eh, entonces, eh, el porcentaje entre estos dos aproximadamente es un 20%, ¿ya? Porque este es un 7% y este es un 12, algo. Entonces, en total, sumando y restando al final, es aproximadamente un 20%. Entonces, lo que nos dice la 14, dice que si yo tengo un sueldo grande, ¿cierto? Le desconté un 20%, me dio como resultado
640.000. Bien, y la pregunta es, ¿cuál fue el monto correspondiente al 20%? Pero el 20% de un total, no un 20% de los 640. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, ya el cómo se plantea el ejercicio. Aquí básicamente hay que hacer dos cosas. Pueden, por ejemplo, calcular el 20% del total, pero primero hay que sacar el total, ¿ya? O calcular directamente con la variación porcentual desde el 640 para poder calcular, ¿cierto?, el otro valor. Entonces, ahí, ¿cierto?, hay varias formas de poder plantear el ejercicio y poder desarrollarlo. ¿Ya? Pero como les digo, como les dije anteriormente, el análisis es muy importante para poder hacer este ejercicio. Bien, y eso sería toda la guía. Ya si se fijan, no es una guía tan extensa, ¿ya? No es algo que se van a demorar 3 horas en hacer, ya esto 90 minutos perfectamente lo puede estar todo resuelto. Y la idea es que ahora ustedes me pregunten y me hagan unas consultas con respecto a si es que hay algún ejercicio que no se entendió el cómo se hace, ¿ya? O qué hacer para resolver el ejercicio, ¿ya? Eso quiero que me pregunten, ¿ya? Si es que hay algún ejercicio en que no se entendió qué hacer, ¿ya? No tanto la alternativa correcta, ¿ya? Sino que el cómo, ¿ya? El qué debo hacer para desarrollarlo. Así que ahí los espero para que me escriban en el chat si es que encontraron que alguno de los 14 ejercicios no se entendió bien o no se explicó bien. Y si es que encuentran que se explicó todo bien, igual díganlo. Y así les pido al tiro que me digan qué ejercicio quieren que les resuelva. Así a modo de ejemplo. El del IVA. Ya, a ver. En el tema del IVA, dice que el kiosco. Ya, pero en todo caso, Diego después va a poder revisar el video. Entonces ahí va a poder ver la explicación de los otros, de la otra mitad. ¿Ya? Bien. A ver, dice. eh, ya, de ahí seguimos con. Ahí sigan votando a continuación del Matías. A ver cuál quieren. Ahí la mayoría ve. Yo por mientras les voy a explicar el 13 al Nicolás. Y ahí ustedes mientras van haciendo qué es lo que quieren que les resuelva. ¿Ya? A ver, en el 13 dice que el kiosco tiene una venta. Un día vendió una cierta cantidad de plata. ¿Ya? Ahora, a esa cantidad de plata que el kiosco vendió, debemos calcular el IVA, ¿cierto? Que es el impuesto, que es un 19%. Entonces, esta persona calculó el 19% y le dio 28.500. ¿Ya? Se dio cuenta que el 19% de lo que vendió fue 28.500. Por lo tanto, yo debo calcular cuánto vendió en total. O sea, ¿cuál era mi 100% para que al calcularle el 19% de ese valor me diera 28.500? Entonces, eso es lo que tengo que resolver. Entonces, yo tengo que buscar un valor que multiplicado el 19% me dé 28.500. ¿Ya? Ahora, como yo ya tengo alternativas, yo puedo ayudarme calculando el 19% de los cuatro números, de los cuatro valores. Entonces, si yo calculo el 19% de 5.515, o sea, de 5.415, me tendría que dar 28.500. Si no me da, la alternativa no sirve. Si yo calculo el 19% al 23.085, me debería dar 28.500 para poder ver si es que me sirve o no. ¿Ya? Entonces, y así sucesivamente. Y en una de las cuatro alternativas, si ustedes calculan el 19%, le va a dar el IVA que corresponde, ¿cierto?, a 28.500. Y ahí, teniendo eso, van a poder tener el tiro el desarrollo para poder encontrar, ¿cierto?, y determinar el valor total de ventas, que sería la alternativa correcta. ¿Se entiende, Nicolás? Ya. Ahora,
Con respecto al ejercicio que quieren que les resuelva, me están preguntando que resuelva la 3 o que resuelva la 5. Ya, les voy a mostrar bien. La 3 era el ejercicio del buzo que se sumerge y el ejercicio 5 es la operación combinada del número decimal, la fracción y el periódico. ¿Ya? Entonces, quiero que se inclinen ante uno de esos dos ejercicios. ¿Ya? Quiero que vayan escribiendo en el chat cuál ejercicio creen ustedes que sería el mejor para resolver. Ahora, voten una sola vez, sí, ¿ya? Para poder ir contando bien. Ya, pues Benja, una vez. Benja votado como 4 veces ya. Ya, 5 segundos más para votar. Hasta el momento va ganando la 5. Ya, ok. Pucha, el Matías fue el único que votó por la 3. Pero Mati, la 3 no es difícil. Ya, si de los 60 minutos que corresponde la hora, lo dividen como en un relojito, como en 15, 15, 15, 15, 15. Y va bajando la cantidad de metros. Entonces, vea cuánto bajó en 45 minutos, no en la hora completa. De ahí va a ir sacando las fracciones, porque son 15 metros dividido en 4. Entonces ahí usted va sacando lo más fácil. ¿Ya? Eh, y resolver este ejercicio. Ya, esto es lo otro que les iba a enseñar. Como ustedes saben, en un PDF, la verdad es que es bien difícil poder modificarlo, ¿ya? Poder rayar encima de él, ¿ya? Ahora, hay hartas herramientas que nos permiten hacer estas rayas, ¿ya? Por ejemplo, en todo caso, acá la herramienta recorte me permite rayar encima y después copiarlo, pegarlo en un Word y hacerlo sin ningún problema, ¿ya? Incluso poder destacar y hacer cosas. Pero también existen otras herramientas que tienen más cosas que a mí me puedan permitir trabajar en la imagen, que es lo que yo estoy sacando acá de este archivo PDF, que son estas pizarras virtuales que les voy a mostrar yo. Acá yo tengo una instalada que se llama Microsoft Whiteboard, que yo la configuré que tuviera cuadritos, pero en realidad originalmente es blanca. Ya, pero quise cuadritos para poder tener un poquito más como similar al cuaderno. Ya, bueno, en esta pizarra, en este lienzo, ¿cierto? Aquí uno puede estar trabajando y puede hacer muchos ejercicios, puede colocar un ejercicio acá, después el otro más abajo, el otro más abajo, y después los puede ir copiando y pegando para poder pasarlos a un archivo Word, que es lo que vamos a hacer al final, ¿ya? Y lo pueden ir haciendo para ir trabajando mejor, ¿ya? Pueden tener lápices de distintos colores, destacadores, gomas, reglas, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ir sacando varios colores, el puntero más grueso, más delgado, ¿cierto? Entonces, no, está muy, vamos a trabajar con un puntero más delgadito, ¿ya? Eh, entonces, la idea es que resolvamos este ejercicio, veamos cómo queda y vamos a dar, ¿cierto?, nuestra respuesta correcta. Entonces, lo primero que yo les decía, que si ustedes no tienen cómo imprimir esta guía, pueden estar trabajando perfectamente como si fuese en su cuaderno. Y ustedes colocan el puro número, no, 5, listo. No es necesario estar resolviendo algo más allá de, ¿ya? Ahora, en la número 5 no, ya, bueno, yo les dije que la idea, ¿cierto? Es ir trabajando primero con el, espera, 10,5 menos un medio. Primero trabajar con la resta y finalmente trabajar con el número decimal.
periódico, con esta suma. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con la resta de esos dos números. Ahora, voy a transformar ese un medio y lo voy a transformar a número decimal. Entonces voy a dividir el un medio dividido 2 y eso va a caer 0 veces. Agrego una coma y un 0 y eso cae 5 veces y sobra 0. Por lo tanto, un medio corresponde a 0,5. Entonces, si yo tengo 10,5 y le resto 0,5 y a eso le sumo 0,2 y yo todavía estoy haciendo esta parte para que no se pierda, yo lo que voy a tener aquí es que tengo que restar el 10,5 menos 0,5 y debo restar, ¿cierto? Ojo acá con la posición de la coma. Ya recordemos que acá la coma es muy importante. Entonces aquí, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0,01. O sea, me va a dar 10. Entonces esta resta me va a dar 10 y a ese 10,0, ¿cierto? Le tengo que sumar 0,2 periódico. ¿Ya? Ahora, el 0,2 periódico sabemos que es un número infinito, ¿ya? Que tiene una cantidad de 2 infinita, o sea, es 0,222222222, y a eso yo se lo voy a sumar al 10. Entonces, yo lo voy a hacer acá al ladito. Voy a tener un 10 más 0,2222, y eso va a ser de manera infinita, ¿cierto? Entonces, como este es un 10,0, ¿cierto? Eso va a ser 0, 0, 0, de manera infinita, porque uno tiene un número coma 0,00000. Lo que pasa es que uno no lo escribe porque, ¿para qué? ¿Cierto? Está de más. Entonces, para este concepto de la suma, lo voy a escribir para que se pueda entender bien el resultado. Y cuando yo tengo que sumar esto, si se fijan, acá siempre me va a dar 2 más 0, 2, 2 más 0, 2, 2 más 0, 2, 2 más 0, 2, ¿cierto? ¿Se fijan? Entonces siempre va a ser 2. Y aquí 0 más 0, 0. Y 1 con nada, 1. ¿Cierto? Entonces este número, ¿cierto? Que es el que vamos a colocar acá, va a ser 10,2222222, ¿cierto? Entonces sería 10,2 periódico. ¿Se fijan? Entonces ahí yo voy a tener mi alternativa correcta. Entonces yo puedo subir acá y marcar, ¿cierto? Mi alternativa correcta. Ahora, como ustedes van a estar trabajando en su cuaderno, ¿cierto? Así como lo que estoy haciendo yo acá, ustedes van a colocar el resultado final y por último ustedes le pueden escribir después que eso equivale a la alternativa B. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden, no sé, usar otro destacador y decir que la B era la alternativa correcta. Bien, y después dar, ¿cierto?, la respuesta final. Ahora, si alguien está trabajando, por ejemplo, con una pizarra así similar a esta, perfectamente después lo pueden pasar a un Word. Entonces, por ejemplo, en vez de sacarle el recorte al PDF, le sacan un recorte acá a la pizarra que parece cuadernito, sacan el recorte, lo copian y después lo pueden abrir en un archivo Word. Y luego pegan nomás el archivo y les va a quedar la alternativa con el desarrollo listo.
y les va a quedar incluso a veces hasta mejor que su propio cuaderno, porque como es un pantallazo, queda más nítido y se entiende, ¿cierto?, lo que está escrito. Ahora, obviamente yo sé que con el mouse voy a escribir mucho más feo que con un lápiz, ¿ya? Pero también se puede hacer, ¿ya? Es como una alternativa. Bien, pero eso es el desarrollo de las 5. Ya, si se fijan, acá yo no me fui por el lado de las fracciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la alternativa está en decimal. Solamente por eso. Porque me estaba diciendo de que el decimal era como la forma más fácil de desarrollarlo. Em, si yo tenía un 10,5 y le estaba restando el 0,5, que era un medio, al tiro me va a quedar 10. Y este número 10, si yo le sumo un 0,2, me va a quedar 10,2. Ya, entonces, esto de hecho se podía hacer mentalmente, ya, pero la idea era mostrarles a ustedes qué era lo que iba pasando en cada uno de los pasos para que lo pudieran ver bien desarrollado. ¿Ok? Así que ahí ayudando a la Lisette, a la Vanessa, a la Francisca, al Benja, al Scarlett y al Nico, que habían votado por el número 5. Espero que les haya quedado bastante claro, ya, y lo puedan tener para poder tenerlo listo, ¿cierto?, en sus ejercicios desarrollados. ¿Ok? Y eso, ya les van a quedar 3 ejercicios por resolver. Ya por lo menos el 5 va a estar listo. Los otros no son difíciles. Ya, recuerden igual que yo les voy a subir todo esto que se está grabando para que lo puedan volver a revisar en caso de que tengan aún dudas con algún ejercicio y así se puedan ir guiando para su resolución. Bien, entonces esto sería por hoy y termino yo por lo menos la grabación acá.